Hoy nuestra invitada es Carolina Arévalo, comunicadora, periodista y amante de los animales. Nace en Cacupé, pero creció en Tobatí. Es la primera de 5 hermanos. Se casó con 17 años, siendo muy jovencita, y tuvo su primer bebé, Miguelito, y 11 años después nace Gaviota. Sigue felizmente casada. Desde la época de colegio, ella empezó a apasionarse por el periodismo. Decía que si algún día trabajaba en ese mundo, trabajaría con Carlos Peralta. Y ese día llegó. Nos cuenta que en esa época se estaba armando un canal nuevo y ella acudió a un casting para periodista. Luego hizo otra prueba más en la cual ya quedó seleccionada y desde ahí no paró. Amante del teatro, la poesía y la lectura, participaba siempre de las obras de teatro en el colegio. También estudió declamación. Actualmente forma parte también del registro de perros callejeros de Cacupé como voluntaria y trabaja con ellos en todo lo que puede. Carolina está todos los días como presentadora del noticiero desde hace ya 5 años en nuestra casa, la tele y también en Noticias Paraguay. Su carrera tiene mucho por delante todavía y entre esos sueños es el de conducir un programa recorriendo el territorio nacional, conociendo lugares maravillosos de nuestro querido Paraguay. También quiere estudiar y seguir estudiando interpretación y nunca se sabe algún día estar en alguna obra de teatro. Acompáñame a conocer un poco más a Carolina Arévalo. Carolina, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. ¿Qué tal, Luis? Muchísimas gracias a ustedes por la visita. Muy bienvenido y a todo el equipo también. Bienvenidos. Gracias. Hace tiempo que quería charlar contigo, conocerte. Te sigo en los medios, luego te empecé a seguir en las redes. Y siempre quise conocer un poquito más de tu historia, si se puede. Sí, por supuesto. Qué alegría. Sí, claro, se puede contar todo, absolutamente todo. ¿De dónde sos, Caro, vos? Yo soy del departamento de Cordillera. Soy una mujer cordillerana, como dice la canción. Nací en Cacupé, pero mi familia vive en Tobatí. Entonces soy cacupeña y tobateña. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo estaba cuando vos naciste? ¿Así cómo estaba conformada? ¿Cómo está conformada ahora? Soy la primera hija. Después de 6 años nacieron mis hermanas que son gemelas. ¡Ay! Sí. Y luego nació Walter, un hermano muy esperado, después de muchos años también. Y luego, una sorpresa, después de muchos años, sí, nació Oliver. Entonces, somos 5 hermanos. Y muy separados de edad, ¿verdad? Así. Muy separados. Claro, de hecho, Oliver tiene 18 años. Entonces, hasta parece mi hijo más que mi hermano. Así es, somos 5 hermanos. Y Walter es nuestro ángel, porque lamentablemente Walter falleció en un accidente de tránsito en la flor de la vida. Tenía 21 años, así que es nuestro ángel más precioso. Qué lástima, lo siento. ¿Y hasta cuánto tiempo viviste allí, en esa zona, o siempre hasta ahora luego? No. Yo me casé a los 17 años. Durante ese tiempo. ¿Qué pasó? el amor Se te cruzó el amor de repente, sí. Madre mía. Así es. Y estando en el 6º curso, yo me quedé embarazada. Entonces, esa situación forzó un poco el hecho de tomar esa decisión. Pero como yo siempre digo, yo siempre fui muy madura. Y es cierto, un embarazo en ese momento forzó esa situación, pero yo estaba profundamente enamorada de mi novio, del gran amor de mi vida. Entonces, y seguimos juntos. ¿En serio? Sí, cumplimos hace poquito 22 años de matrimonio. Wow. Y cuando la gente no conoce nuestra historia, siguen juntos. No puedo creer que sigan juntos. ¿Verdad? Hay una anécdota muy simpática, porque Miguelito, mi hijo, tiene 21 años. Gaviota tiene 10, está por cumplir 11. Pero, ¿qué pasa? Nació 11 años después. Vos vas a seguir la línea de su familia, me parece. 11 años después, pasó mucho tiempo. Entonces recuerdo que en el momento del parto, el anestesista me pregunta, a ver, porque la ginecóloga le dice, ¿verdad? Su hijo es encantador, siempre le acompañaban los controles, le espera, pero con alegría a su hermana. Entonces me pregunta, perdón, si no es una
imprudencia esta, pero el mismo padre. Claro, habían pasado 11 años. Y sí, efectivamente, el mismo padre. Es raro, puedes encontrar una estabilidad, lo siento, hay que ser realista. Hay que ser realista, es claro, raro. Claro. Yes, please. Won't you come and put it down on me? I'm right here, 'cause I need a little love and little sympathy. Yeah, you show me good loving, make it alright. Need a little. En ese momento, ¿recibiste muchas voces de decirte no te cases, sos muy joven? ¿Cómo era la...? Sí, muchas. Y recuerdo que yo estudiaba en una institución religiosa. Entonces, en su momento, eso también fue un poco complicado, porque nosotros nos casamos tanto en lo civil como así también en lo religioso, pero como la institución era religiosa, Wow. llegó un momento determinado, nunca me voy a olvidar de esa charla, en la que me pidieron que por favor no asista más al colegio porque aquello no sería un buen ejemplo, que una de las estudiantes esté embarazada. Entonces, durante un tiempo, creo que un mes, tal vez 2 meses, impactada. Claro. Una institución religiosa. Y jamás voy a olvidar, Luis, un gesto, un gesto de amor enorme que tuvieron mis compañeros, que en ese momento, encabezados por un compañero que se llama Mario Gómez, a quien aprecio muchísimo, este grupo de compañeros fue a hablar con el monseñor Claudio Jiménez. No me puedo, qué a valor. explicarle qué la situación y decir cómo es posible si la Iglesia Católica defiende el matrimonio, defiende la familia, defiende la vida. Ella es una estudiante buenísima, una buena compañera, está embarazada, está casada, ¿y cuál es el problema con que siga estudiando? Y el monseñor Claudio Jiménez comprendió perfectamente la situación y de esa manera yo pude volver a la institución. Pero porque estabas casada. Porque estaba casada. Si fuera que estabas ennoviada, no. Sí, tal vez hubiera sido diferente, pero bueno, son unas de esas anécdotas. Qué gesto de los compañeros. Un gesto enorme, un gesto de mucho amor de los compañeros. Porque viste que hablamos mucho en Paraguay. Pero son experiencias que te marcan Y sí, la vida. y vos que te dedicas a la comunicación, las noticias, estás hablando y estamos hablando todos los días de lo que son las chicas jóvenes que se quedan embarazadas. Así mismo. Paraguay registra una de las estadísticas más altas de embarazo en adolescentes. Cada día, Luis, 2 niñas que tienen entre 14 a 18 años están dando a luz en nuestro país. Es muchísimo. ¿Cómo transcurrió tu vida entonces? ¿Pudiste seguir estudiando? Contame un poquito, me intriga mucho. Pude seguir estudiando. Durante un año decidí cuidarle a mi bebé, alimentarle con la leche materna. ¿Sí? En ese momento, cuando cumplió 9 meses, ahí sí ya empezaba el cursillo para el ingreso a la Facultad de Filosofía. Entonces, en ese momento sí tuve que dejarle a Migue durante un año porque nos mudamos a Asunción. Entonces, los recursos económicos eran muy limitados. ¿Qué hacían? ¿De qué vivían? ¿Puedo saber? Yo no trabajaba, obviamente, en ese momento. Mi marido está en la Marina, él es militar, pero estaba empezando su carrera, entonces no ganaba gran cosa. Justito. Entonces, nos mudamos a un departamento pequeñito en Sajonia. Durante ese tiempo, durante un año, no pudimos traerle a Miguelito, porque yo decía, y me sentía tan frustrada, porque durante todo el día, como no trabajaba y me dedicaba solamente a estudiar, decía, pero yo le puedo cuidar durante todo el día. Pero claro, ¿quién iba a cuidar mientras yo me iba a la facultad? Y mi marido no todo el tiempo estaba, porque con las guardias, ¿y qué le veía los fines de semana? En fin. Entonces le veía solamente sábados y domingos. Así fue durante un año. Al año siguiente sí, ya mejoraron las condiciones y entonces tuvimos la oportunidad de que ya puedas mudarse con nosotros y desde ahí estamos juntos hasta ahora. Pero habrá sido todo un trabajo. Y claro, es difícil. De repente, difícil, ¿verdad? Sí. Y ahora ya estamos en comunicación con Robert. Qué terrible este caso porque asesinaron a un niño de 12 años. Se está investigando, que tiene detalles de este operativo de la Policía Nacional. Hay una persona detenida en Luque, Fran, adelante. Y vamos rápidamente a esta conferencia, ya lo vamos a escuchar al señor Víctor Ríos, designado como ministro de la Corte. Adelante, Rocío. Bueno, contame.
¿Tenías, cuando estabas estudiando todo eso, tenías marcado hacia dónde querías ir realmente? ¿Tú te daba tiempo a pensar eso? ¿Cuál era tu futuro? ¿Hacia dónde querías llegar? ¿Tenías ya marcado algo? Sí, sí. Estando en el colegio, otra anécdota, volviendo un poco, retrocediendo Sí. el tiempo, cuando llegaba del colegio y era la hora del almuerzo, siempre veíamos el noticiero. Y solíamos ver el noticiero de Carlos Peralta, Canal 13 cuando eso. Y le decía a mamá, mamá, alguna vez yo voy a trabajar con Carlos Peralta. Qué fuerte. Y luego fuimos compañeros con Carlos Peralta en Unicanal. Y recuerdo que una vez le comenté a Carlos en maquillaje, ¿sabes lo que me pasó? ¿Sabes lo que yo dije alguna vez? Y se da la vuelta. Peralta se estaba maquillando, le estaban maquillando para el noticiero. Y, Carolina, ¿qué me querés decir? Me estás poniendo años. Y sí, fuimos compañeros con Carlos. No, siempre quise ser comunicadora. Siempre me gustó la comunicación, tanto en la escuela como en el colegio. Me gustaba mucho declamar, me gusta mucho la poesía. Me gustaba participar en obras teatrales, me gustaba mucho la lectura. Es más, los domingos siempre me iba a misa. Y me gustaba llegar temprano porque yo tenía muchas ganas de leer la lectura que correspondía a la celebración religiosa. Entonces siempre me iba muy temprano. O sea, siempre me gustó hablar en público, leer, declamar. Hay otra anécdota también, disculpa que sea tan charlatana. No, me encanta, al contrario, si lo que quiero es eso. Recuerdo que un día mamá estaba viendo La Mañana de Cada Día y estaba como invitada la querida Vivian Benítez, nuestra Miss Paraguay hermosa. Que es única también, le hicimos un único precioso. Entonces Vivian Benítez declamó una poesía y como a mí me gustaba tanto y yo estaba así contemplando ese momento, esa poesía, y mamá notó mi interés. Entonces ella empezó a averiguar dónde podía estudiar. Entonces en ese momento no había esa posibilidad, la municipalidad no tenía un departamento de cultura, en fin. Entonces ella se enteró que en Upacaraí existía una tal profesora Teresa Sosa, y entonces yo todos los sábados viajaba con mamá para las clases de declamación durante muchísimos años. Así que cuando quieras, puedo deleitarte con alguna poesía. Sí, me gustaría. Vamos a pensar una ya, ¿eh? Ah, bueno. Pensá ya una, porque ahora te vamos a hace pedir. rato que no memorizo, pero está ahí siempre. Algunas poesías permanecen de alguna manera, capaz que le cambie un poco la letra, pero no importa. Pero están ahí. Porque sin ti ya ni el sol iluminan mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Decime, me intriga saber a veces de dónde viene la vena que tiene uno para elegir ciertas profesiones. ¿En tu familia hay alguien? No, absolutamente. No hay comunicador alguno en mi familia. Sí, pero actor, cantante, músico. No. ¿Contigo nació la vena esa? Conmigo. Porque tus hermanas no, ¿verdad? No, tampoco. Ellas, ambas son abogadas. Sí, así que lo de comunicadora lo tengo acá en el corazón. A veces pienso, ¿qué más podría hacer? Y digo, y lo mío es contar, es comunicar, es interactuar. Me gusta mucho hacerlo. Y me gusta transmitir siempre mensajes de manera clara, contundente, sencilla. No tenemos que complicarnos la vida. El mensaje tiene que llegar directo siempre, porque si no aparecen las confusiones. No, pero yo entendí así, yo no. Pero no es Vayamos fácil. A lo simple. No es siempre. no es fácil ser a veces claro y conciso. Sí. ¿Cuándo arrancó? ¿Cuál fue la primera vez? ¿Cuándo fue la primera oportunidad? ¿Cuándo se abrió así decir, podés entrar en un medio? ¿Cuándo fue? Trabajaba en una organización ambientalista, porque ahí también empieza mi gran pasión por la naturaleza, por el ambiente. Trabajé durante algunos años en una organización que se llama Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay. Sigo siendo voluntaria de ¿Y cómo sobrevivencia. llegaste a ella? Fue mi primer trabajo, pero luego surgió esa posibilidad. Recuerdo que un día me contaron sobre una publicación en un medio escrito. Estaban buscando periodistas, conductores, productores, camarógrafos, todo absolutamente para un nuevo canal, Unicanal. Entonces yo dije, y voy a enviar mi currículum. Pero hay que tener contactos, ¿cómo?
Bueno, entonces envié. Entonces, al cabo de una semana me escribieron, me convocaron para una primera entrevista, me presenté. Yo sentí, porque uno se da cuenta si le va bien, si no, cómo le fue. Sí. Yo sentí que me fue muy bien en esa primera entrevista. Ese mismo día me convocaron, o mejor dicho, me dijeron que luego se iban a comunicar nuevamente conmigo para una segunda entrevista. Pasó cierto tiempo, pasaron ya como 2 semanas y no se volvieron a comunicar conmigo. Entonces me animo a escribirle a la persona y a decirle, estoy pendiente de la entrevista. Me explica que tuvo que viajar a Argentina y que al volver sí se daría esa entrevista. Tal cual, una segunda convocatoria, ya con prueba de cámara. Entonces yo nuevamente sentí que me fue bien. Estaba contenta, nuevamente. Ok, entonces una tercera fase, ya una prueba con los trabajadores que vinieron del grupo Clarín para una capacitación que tuvimos. Entonces aquello fue una prueba de 2 o 3 semanas y hicimos de todo. Empezamos a escribir, a imaginarnos situaciones, escenarios, hacíamos grabaciones, analizábamos los noticieros, teníamos que volver a contar algo que habíamos visto, en fin. Fue un taller durante 3 semanas. Qué lindo, análisis. Aprendí muchísimo y finalmente me confirmaron. Así que puedo decir también con muchísima alegría que aquello fue un proceso transparente, o sea... Sí. No fui una recomendada de alguien. No fui. Recuerdo que durante la entrevista, yo estoy segura de que mi jefe también recuerda eso, le digo, señor, siempre piden experiencia. Y yo no le puedo ofrecer experiencia, pero sí le puedo ofrecer ganas. Le prometo que yo voy a aprender. Y bueno, así fue. Innovamos las mañanas para tu hogar y tu vida. Driving round town with the girl I love, and I'm like, forget you. Said if I was richer, I'd still be with ya. Ain't that some shh? And though there's pain in my chest, I still wish you the best with a forget you. I said I'm sorry, I can't afford a Ferrari. But that don't mean I can't get you. Sí, porque mira, eso que tocaste muchas veces no lo entiendo cuando te piden experiencia. ¿Y cuándo vas a arrancar a tener experiencia? O sea, el primer empleo y te piden experiencia. ¿Cómo? Bueno, contame. ¿Cómo hacer? En las primeras experiencias no metiste la pata, porque yo, por ejemplo, cuando empecé me equivocaba muchísimo y pensaba que me iba a equivocar y más me equivocaba. Sí. Recuerdo que durante el primer contacto que tuvimos al aire, yo estaba en emergencias médicas. Ese era uno de nuestros puntos de contacto. Y me habían marcado un tema específico. Y en estudio me presenta Carlos Peralta, por cierto. Carlos me presenta con otro tema, absolutamente. Te cambió. Entonces yo en ese momento, entonces me quedé en silencio, como si se hubiera cortado el retorno. Me quedé con el micrófono así. Acting estaba total ella. Me quedé así con el micrófono. Entonces ellos asumieron, en minutos volvemos con Carolina. Bueno. Después yo les expliqué que yo escuché la pregunta, pero que yo no tenía idea acerca de ese tema. Entonces, fue algo espontáneo. Me quedé muda con el micrófono así y luego finalmente se dio aquella comunicación. Y recuerdo que durante los primeros meses también trataba de memorizar mucho cuando tenía que contar algo. O sea, practicaba una y otra vez mentalmente porque quería que aquello salga correctamente. Luego ya, obviamente, con el tiempo, cuando ya uno tiene la técnica, es mucho más fácil. Nunca voy a olvidar un consejo muy válido de una periodista, Daniela Caña, una amiga a quien quiero mucho también. Me había dicho, Carol, un consejo, no uses grabadora. Si se trata de una entrevista muy técnica, alguna cuestión de economía, entonces sí, porque después vale la pena que vuelvas a escuchar porque tenés que ser muy precisa. Pero ¿qué hace muchas veces la grabadora? Hace que te relajes y que no te concentres totalmente. Si no usas la grabadora, vas a estar absolutamente atenta a tu entrevistado, escuchando cada punto y te va a hacer pero mucho más fácil luego la redacción porque vos ya vas a estar con ideas claras y entonces
vas a poder procesar mucho mejor y más rápido tu material. Y es un consejo que agradezco muchísimo, agradezco muchísimo. Solamente usaba la grabadora para cuestiones muy técnicas. So comfortable we're living in a bubble, bubble. So comfortable we cannot see the trouble, trouble. So put your rose-colored glasses on and party on. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Turn it on, keep it on repeat. Y sí, porque no es lo mismo cuando estás repitiendo como un loro, Sí. que cuando asimilas lo que vas a contar Así y es. entendés. Sí. No es lo mismo. O sea que, viste que, bueno, depende del tipo de comunicación que hagas. Se supone que uno tiene que ser muy así correcto, serio, Sí. estar en plan así. Sí. Se usaba mucho. Ahora se estaba relajando un poquito, yo creo, ¿verdad? Sí, Ahora ya mucho va un poco más. más relajado, un poco más un idioma del que se habla en la calle también. ¿sí? Así mismo, sí. Mucho más sencillo, lo cual me parece excelente, me parece muy positivo. Me parece muy positivo como te digo, Luis, el mensaje tiene que llegar a la gente de manera sencilla. O sea, en ese sentido tenemos que hacer nuestra parte también. O sea, no le quiero decir galeno al médico, prefiero decirle médico. No quiero hablar de aparatoso accidente. No, simplemente un accidente. O sea, muchas veces utilizamos ciertas palabras que considero son innecesarias. Es complicado todavía, es complicado porque hay que Sí. romper muchos estereotipos todavía de donde uno tiene que se supone irse con traje, corbata, Sí. que no sé si va a cambiar el tono de la información porque uno vaya... Pero bueno, Claro. hay que respetar todavía ciertos... Lo que pasa es que depende mucho también de los ámbitos. O sea, el periodista en calle tiene que estar correctamente vestido, o sea, correctamente dentro de lo que entendemos una cuestión formal. ¿Y alguna vez... Ahora, en estos meses de pandemia, qué desafío para todos. Transmitir cuestiones técnicas, médicas. Tenías que estar así, transmitiendo información, Sí, no equivocarte. Claro, pero todas las informaciones que surgían, una tras otra, informaciones científicas, informaciones médicas. Y todas cruzadas y mezcladas a veces. Tenías que Absolutamente, sí. Y tenías que transmitir eso de manera sencilla a la gente, porque lo que hacemos también cuando enfocamos temas de salud, de educación, es como que convencerle también a la gente de algo. Cuando estás hablando de la importancia de la vacuna, hacerlo de manera sencilla y contundente para que el que te está escuchando pueda comprender la relevancia de una vacunación, que le llegue el mensaje y que diga, sí, vale la pena, tengo que vacunarme. Por mencionar un... Hay una familia aquí, la familia de Lidia Mesa que está solicitando justicia. Está la posibilidad de que en Brasil igualmente... Eso te iba a decir, porque justamente lo que decían es que no quede impune tampoco este crimen. Ya se confirmó esa información. Tranquilamente, estando en su país, se puede tener justicia para esta familia. La expectativa de pena, 30 años de cárcel y medidas de seguridad, ya que se trata de un feminicidio. No, está bien, porque aparte es muy importante eso que estás diciendo, ¿verdad? Yo me di cuenta que no... Vos le podés explicar una cosa a una persona y a lo mejor a vos no te entiende. Lo explica a otra persona. Y sí lo entiendo. Y sí lo entiende. Sí. Esa es la riqueza de los comunicadores, ¿verdad? Sí. Y que la gente pueda tener un mando en su mano, un control Sí. en su mano, de poder cambiar y elegir quién le comunica, con quién Claro. llega más. Es increíble a veces como algunos nos complicamos mucho en querer explicar algo como Sí. vos decías y al final lo terminás torciendo más. Sí. Pero en esta fecha, en esta época fue tan importante. Fue clave. Todo Fue lo que... clave. ¿Verdad? ¿Cómo viviste vos desde dentro de eso? Tantas muertes, tanta información. ¿Cómo lo viviste, Caro? Somos seres humanos, somos seres sensibles. No es fácil tener que contar diariamente la desgracia ajena. Porque cuando le estás entrevistando a una persona que le tiene a prácticamente todos los integrantes de su familia en terapia, internados, y está la persona ahí afuera pendiente de su estado de salud, lidiando con las cuestiones económicas también, o sea, es difícil. Durante estos meses contamos desgracias ajenas en todos los ámbitos, hablando de salud y hablando también de economía. Cuánta gente quebró, cuánta gente dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago si no puedo trabajar? Y esta pandemia, así como nos mostró y nos sigue mostrando lo mejor de la gente, también lo peor de la gente. Cuando tengo que mencionar algunos aspectos positivos, siempre digo, a través de las ollas populares,
Luis, es como que se formó una gran cadena o un gran círculo de protección para los más vulnerables. ¿Cuántas familias comieron a través de esas ollas populares? Y muchas iniciativas siguen. Cuando hablo de algunos aspectos positivos, ¿cómo olvidar a este joven Mazulli y a su familia? Mónica adorable, Nacho, y Mónica, Nacho, el marido. Víctor, sí. ¿Cómo olvidar a esta familia que empezó los sábados preparando, no sé, 20, 30, 40 platos y terminaron armando también una cadena solidaria fantástica para alimentar a personas de tantos servicios de salud, inclusive hogares de niños, de Y ancianos? despertaron la solidaridad de muchas personas. Sí, empatía. ¿verdad? Entonces, eso es lo positivo. Y después lo peor de la gente, las miserias humanas, los robos, la corrupción. Eso es algo que duele. Y cómo cuesta comprender cómo en un contexto de pandemia, de crisis en materia de salud, en materia de economía, hay gente que sin piedad nos estuvo robando. Y sí, pero Y tenemos que aprender de todo. Y sí, aprendemos de todo. No sé si aprendemos o aprenden algunos, ¿verdad? Parece que algunos tienen como una inmunidad, se han vacunado Sí. para aceptar la corrupción, Sí. aceptar el mal manejo de tantas cosas. Sí. Porque si ya sabíamos que había tantas falencias o carencias en salud, en hospitales, en tantas cosas, de repente ya fue demasiada la explosión, la mala gestión, la corrupción y todo eso costaba vidas. Así mismo, pero por otro lado también había sido que se podía, porque ¿cuántos hospitales se equiparon, se fortalecieron? ¿Cuántas unidades de terapia más? En fin, todo eso como una respuesta a un escenario difícil en el contexto de pandemia. Pero, quiere decir que si hay voluntad y que si hay planificación y si tenés como objetivo fortalecer hospitales, podés conseguir los recursos de algún lugar para que eso se pueda concretar. Había sido que sí. Entonces ahí es cuando nosotros como sociedad también tenemos que ir mirando, pero ¿cuáles son las prioridades de nuestros gobernadores? Las prioridades de los Porque gobernadores. se puede cuando hay voluntad. Y la voluntad siempre se refleja en el presupuesto. No podés decir, me gustaría que pueda mejorar el ambiente en Paraguay, me gustaría restaurar los recursos hídricos. ¿Y qué presupuesto tiene tu Ministerio del Ambiente? Entonces, por eso, la voluntad se refleja en el presupuesto. El Ministerio del Ambiente no tiene suficientes recursos, el Ministerio de la Niñez no tiene suficientes recursos. En educación seguimos invirtiendo, creo que ni llegamos al 4%, y lo que dice UNICEF es invertir el 7% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuáles son las prioridades ¿Cuál es lo urgente y lo importante? Gobernadores? ¿Cuál es lo urgente y lo importante? Vamos a hacer lo siguiente, ¿te parece de urgente e importante? ¿Qué es urgente e importante? Tomamos un cafecito y ahora seguimos. Por favor. Un juguito. Por favor, un juguito. I'm going back to a time when we owned this town, down out of the light and the battleground. We were friends and lions and clueless clowns. I didn't know I was finding out how I'd be torn from you when we talked about things we were gonna do. Claro, hablamos muy por encima nomás de tu mundo animalero. Porque veo que participas mucho también en eso, ¿verdad? Porque me hablaste un poquito del mundo de la naturaleza y todo eso, pero el mundo animalero, Caro. El mundo animalero me apasiona también. Ahí está, Floppy. Bueno, desde hace algún tiempo ya formo parte de un grupo que se llama Registro de Perros Callejeros de KQP. Es fabuloso el trabajo que hacen los voluntarios. Lo mío es mínimo. Yo valoro muchísimo el trabajo que hacen ahí en KQP, porque empezaron a identificar a los perros callejeros y como los seres humanos miramos de una manera diferente al que está descuidado, al que está abandonado en la calle. Entonces dijeron, empecemos a cambiar eso. Y empezaron ellos a identificarlos, por eso un registro de perros, identificarlos, colocarles el nombrecito, el collar, y luego ya directamente también llevarlos a la veterinaria, que puedan acceder a tratamientos
Y luego una mujer que tiene un corazón gigantesco habilitó parte de su casa como para poder recibir a algunos también. Tipo hogar temporal, ¿verdad? Sí, sí, un hogar temporal. Creo que son más de 16 los perritos que están allí. Porque después los voluntarios también hacemos la tarea de tratar de encontrar una familia para esos perritos, porque eso es lo ideal. Y es muy lindo el trabajo que se hace, porque yo siempre digo, el amor marca la diferencia. Ves el antes y el después de un perrito y es notable la diferencia. Vos decís, pero ¿es el mismo perro? Sí, es el mismo perro. Y la diferencia son los cuidados y sobre todo el amor. Y la satisfacción realmente es enorme. Y este es el momento que siempre dedicamos a nuestras mascotas, así que veamos este primer material. Quiero contarles sobre esta actividad, un desfile para animalitos, Roberto, que se realizó ayer en la ciudad de Caacupé. Y es una actividad muy linda, fue una actividad muy linda porque la idea fundamentalmente es ayudar tanto a un refugio de animales de Caacupé y así también al registro de perros callejeros que hacen los voluntarios un trabajo impecable para ayudar así a los peludos. Y también en el canal tenemos un grupo de... ¿En el canal también hay? Un grupo de gatunos, en realidad, sí, de amantes de los gatitos. Hicimos también unos rescates y lo mismo, siempre con los rescates es tratar de que puedan acceder a mejores condiciones de vida, tratamiento veterinario. Mucho tenemos que seguir hablando e insistiendo sobre los beneficios de la castración. Hay mucha gente que no comprende, que ve como algo que atenta contra la naturaleza de los animales. Sin embargo, conversando con quienes saben, con los médicos, con los veterinarios, nos dicen que los beneficios de la castración son pero inmensos. Entonces tratamos de apoyar también a los animalitos para que puedan acceder a algún tipo de tratamiento veterinario y encontrarles hogar. Eso es, pero lo fundamental. Y bueno, está bien, somos muchos, así que vamos sumando un poquito entre todos. Hay mayor conciencia y eso es muy bueno. Los medios le damos más. Exacto, sí, las denuncias a través de las redes sociales. Hay muchísimos grupos animaleros que trabajan en el rescate y en dar mejores condiciones a los animalitos y eso es muy lindo, es muy bueno. Blow kiss, fire gun, we need someone to lean on. Blow kiss, fire gun, no, we need somebody to lean on. Blow kiss, fire gun, we need someone to lean on. Blow kiss, fire gun. En general muchas cosas están cambiando. Hablamos hace un ratito, creo que fuera de micrófono, hablamos de la importancia de Colosos de la Tierra, por ejemplo. Colosos de la Tierra, yo creo que todos los paraguayos, Luis, tenemos que estar orgullosos porque se trata, yo siempre digo, la mayor campaña ambiental de nuestro país y que ya es ejemplo en la región y en el mundo porque se hizo alguna vez una presentación internacional también. Yo siempre digo, agradezco tanto a la familia de Colosos de la Tierra porque en otras circunstancias yo no conocería a estos majestuosos realmente de la tierra. Así conocí el departamento de San Pedro, así conocí el departamento de Concepción. Así en esta última expedición conocí el territorio chaqueño y hace poco con Colosos de la Tierra visitamos a una comunidad indígena. ¿Sabes cómo nos recibieron, No Luis? me imagino, la verdad que no conozco. Las mujeres nativas estaban con sus trajes típicos y estaban allí esperándonos ya, ansiosos todos en realidad en la comunidad, hombres, mujeres, niños, porque comentaron que nunca antes habían recibido una delegación así. O sea, tanta gente visitando su comunidad y visitando un coloso, un samú enorme, imponente, Imagínate. que por cierto es el ganador del territorio chaqueño. Y nos esperaron con una canción que simboliza amor, paz y agradecimiento. Agradecimiento porque estábamos ahí en su comunidad. Ah, cómo quiero ver y esa imagen. eso fue así impactante. ¿Se grabó eso? Se grabó, se grabó. Es realmente impactante. Eso nos llegó profundamente a cada integrante de esa expedición de Colosos de la Tierra. Y vos sabés que me apasiona también ver la cantidad de emprendimientos que hay.
el esfuerzo que se ha hecho. Justo vino esta pandemia y frenó algunas cosas en cuanto a posadas turísticas, Sí. sitios, descubrir una gastronomía paraguaya muy tradicional que a veces estaba olvidada. De verdad que es lindo. Sí. Eso En cuanto a gastronomía, yo creo que como país crecimos muchísimo en cuanto a gastronomía. En cuanto a posadas turísticas, hay un trabajo sostenido que se viene haciendo desde el Ministerio también de Turismo, pero hay mucho aún por hacer en cuanto al servicio, coordinación, logística. Yo creo que hay algunas debilidades en ese sentido cuando hablamos de posadas turísticas, pero yo valoro muchísimo la atención, el trato de la gente que te hace sentir realmente como si estuvieras en tu propia casa, en tu propio rincón. Como me siento yo ahora acá. Ah, mira. Acá me tienen como en casa ya. Floppy es la anfitriona hoy. Si tuvieras que hacer una valoración hasta ahora de tu carrera, ¿ya hiciste todo lo que querías hacer? Me falta aún mucho. Yo creo que logré mucho, ingresar a los medios de comunicación, hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, que es contar, que es comunicar, presentar servicios informativos, es algo que yo siempre quise y es algo que también lo conseguí con muchísimo esfuerzo. Pero ¿cómo me gustaría hacer otras cosas también? Un programa precisamente que nos muestre los rincones maravillosos que tenemos en el país. Me encantaría un programa que pudiera hablar acerca de estos temas que no tienen el espacio, digamos, suficiente en los medios de comunicación, como es todo lo relacionado a nuestro ambiente. Entender que está tan profundamente ligado. Si hablamos de un ambiente saludable, hablamos de salud y hablamos de calidad de vida. Eso es algo que no se puede desconectar. Salud y ambiente van de la mano. O sea, hacer algo diferente en ese sentido está ahí, está en esa lista de tantas cosas que quisiera todavía. Dijiste en algún momento dado que te gustaba la poesía. Ah, me encanta. Y Sí. te di un tiempito. ¿Qué pasó? Para que, A ver, ese tiempito. Tengo para ahí que unas mientras cuantas. ¿Sabes? hablábamos pienses algún tipo de cortito, una estrofa, una frase. Una estrofa, A ver. pensemos. A ver. Preparándonos. No, una voz de- Por favor. Volverán las oscuras golondrinas, en tu jardín sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán del amor a tus oídos, las palabras ardientes a soñar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante un altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Wow. Gustavo Adolfo Bécquer. Qué lindo, Hermosa qué poesía. Me hermoso. disculpan si por ahí alguna estrofa no fue la más correcta, pero es lo que se me vino en la mente. Es una de las poesías que me gusta y mucho. Everyone about what he's doing. Oh. Where there is desire, there is gonna be a flame. Where there is a flame, someone's bound. ¿Cómo está esa parte de tu vida en cuanto a un escenario? ¿Harías algo de eso otra vez? ¿O volverías? ¿O hiciste algo? No me acuerdo si me dijiste si hiciste algo como actriz, como... No de manera profesional. Yo siempre participé en las obras teatrales, en la escuela, en el colegio. Y de hecho que siempre quise estudiar teatro. Pero es algo que no lo pude concretar. ¿Por qué no? Nunca es tarde, ¿verdad? Tal vez me anime y pueda estudiar en algún momento. Me gusta muchísimo. De manera profesional nunca
participé en alguna obra. ¿Y te gustaría entonces? Ah, me encantaría, claro que Bueno, sí. yo intenté tantas veces hacer algo, pero me di cuenta que no puedo. ¿No? No, muchas veces he contado, te voy a contar. Me llamaron, quise hacer teatro, cine, de todo en su momento. Y me acuerdo que me llamaron, en Buenos Aires vivía en esa época. Sí. Dice, vení, vas a participar de extra en una novela. Dios mío, cuando me fui a la novela, casi me muero, era mi actriz preferida. Ya estabas todo emocionado. Dios mío, yo no podía más. Y encima nos pusieron, siempre cuento lo que me llamó, nos pusieron con un compañero, se suponía que estábamos en una cafetería tomando algo y había todo esto de utilería. Sí. Este no es utilería todo. No, es utilería. Sí, podemos deleitarnos con eso después. Todos esos bocaditos. Y yo me acuerdo que estaba tan embobado mirando a mi actriz preferida, Silvina Rada se llamaba. Y vos sabés que increíble, intenté, pensé, y de repente cuando conseguí el papel que creo que era de mi vida, me llaman del canal y me dicen que van a hacer la primera miniserie en Argentina que se llamaba Cumbres Borrascosas y que me van a dar un papel así como tipo principal. Me asusté. Te asustaste. Me asusté y dije no. Te superó. Me superó, porque no me había preparado. Luego volví a Paraguay, me preparé, estudiamos, no sé, unos cuantos años de teatro con Víctor de los Solares, estaba Marisa Monuti, bueno, era un equipo gigantesco y tampoco me animé a estrenar. Me di cuenta que en ese momento prefería estar detrás de la cámara y no delante. Y mira cómo a los 52 años cambió mi vida. Cambió radicalmente. Porque a los 52 años, cuando por primera vez me pongo delante de una cámara y empiezo a hacer micrófono, con 52 años. Así que imagínate todo lo que te puede dar vuelta a la vida. Ay, sí, me animás a estudiar. Y cuando estabas hablando de preparación, hace poco escuchaba a una psicóloga española y decía ella, en la vida no todo es suerte, no. Es necesario prepararse. Así que a prepararse, a estudiar, a formarse, porque no todo es suerte. No. Se tiene esa pizca de suerte, claro que sí. Hay circunstancias que se presentan, oportunidades que las tenemos que aprovechar, pero lo que siempre va a marcar la diferencia es la preparación, es la planificación, prepararse para algo y hacerlo bien. Me ha encantado charlar contigo, me ha encantado conocerte. Increíble, me gustó tu historia, yo creo que es muy importante para mucha gente que no prejuzguen, que no crean que una persona tan jovencita se haya casado, haya tenido familia y que por eso se acabó su vida profesional. No, para nada. Tenemos que perseguir nuestros sueños, pero no solamente son los sueños, o sea, tenemos que perseguir y tenemos que construir aquello, ¿sí? Entonces por eso nuevamente lo de la preparación. Estudiar, prepararse, rodearse de gente positiva también. Importante. Que nadie te diga no podés, no vas a lograrlo. No, todo lo contrario. Esa persona te está hablando de su limitación, no de la tuya. Así que más todavía. Y después te vas a encontrar con esa persona y le vas a decir, sí, se pudo, acá estoy. Qué fantástico, me Hay que encanta. aferrarse a los sueños, pero trabajar mucho, construir eso. Construir y Sí, mantenerte fundamentalmente. activo y preparado y no quedarte estancado tampoco. No. Todo es tan dinámico, hay que animarse a los cambios. Mira que yo estuve trabajando en un grupo, en Unicanal, durante 9 años. Y agradezco profundamente porque fueron años de puro aprendizaje y fue la mejor escuela que yo tuve. Fueron 9 años. Y después, por supuesto, luego de un análisis, acepté la propuesta. Y ahora, desde hace 5 años, estoy en la tele y en Noticias Paraguay, muy contenta también. Entonces, no hay que tenerle miedo a los cambios. Al contrario, cuando se presentan oportunidades, por supuesto, tenemos que analizar, ver las diferentes opciones, pero por sobre todo, Luis, animarse. Y a seguir creciendo. Vamos a brindar. A seguir creciendo, claro. Brindamos con qué era, pomelo. Con pomelo. ¿Pomelo era? Pomelo. Ahí. Con pomelo. Pomelito. Salud. Y a seguir en la lucha por el medio ambiente, los animalitos y la carrera profesional. Así es. Mi familia. Gracias por la visita. Me encantó esta charla. Gracias, Caro. A mí también.
Hoy hemos conocido un testimonio fantástico. Gracias, Carolina, por demostrarnos que casarte tan joven, ser mamá y ser una ama de casa no quita el que sigas con tus sueños, con tu trabajo y con tus ilusiones. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa y de tu corazón.